Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y el invitado de hoy es Rafael Kutazi. Rafael, un gusto que estés hoy con nosotros hoy aquí, hablándonos de tu nueva producción. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso un poco inabarcable para la cantidad de trabajos que tenés publicados, cuentos, ensayo, novela. Rafael, para quien no lo conocen demasiado, es uno de los escritores más reconocidos de nuestro país en el exterior. Ha dado clases en universidades de Estados Unidos, en Inglaterra. Creo que tiene una vasta experiencia que, para quien nos está observando, puede encontrar elementos que le sumen necesidad de leer o carrera literaria a punto de emprender. Contanos un poquito ¿cómo empezó? Porque además hay algo que es interesante en esto. Rafael originalmente es profesor de química, dio clases de matemáticas. Entonces me parece interesante descubrir en ti cómo se produjo esa alquimia, por así decirlo, de elementos dentro de la ciencia que de alguna forma se transformaron en lo que es la literatura. ¿Qué pasó? Daniel, bueno, es un gusto estar compartiendo contigo, y la pregunta que acabas de plantear está justamente tal vez en la raíz de todo esto, porque uno se pone a crear con la palabra. Yo creo que la alquimia y las ganas o el impulso, la voluntad de conocimiento es anterior de pronto a la literatura o a los estudios formales de ciencias, de matemáticas. Yo siempre estuve muy ligado a la palabra como posibilidad de descubrimiento, la palabra que nombra el mundo y que también lo oculta, porque las dos cosas ocurren siempre, hay una dialéctica ahí entre claro y oscuro. Y entonces la decisión en un momento me gustó mucho la química cuando la estudié en liceo, y entonces decidí hacer la carrera de químico, y me gustaba mucho la matemática, pero también por esa raíz alquímica, por esa raíz que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la transformación de uno mismo, del espíritu y también de la materia. Entonces, en el momento de decidir una carrera, uno tiene que, en este mundo donde se divorcian por un lado las humanidades y por otro las llamadas ciencias duras, como las ciencias exactas, como si las ciencias exactas no fueran humanas, yo dije, no, vamos a tratar de tomar una formación en matemática, en física, en biología, porque es la manera también de equilibrar y de abrir caminos para después desarrollar un eventual proceso literario, proyecto literario. Y en ese origen te cuento, hay un libro que a mí me marcó, que vos debes haber escuchado, que se llama El misterio de las catedrales, de Fulcanelli. Y toda esa zona de la alquimia, claro, cuando uno empieza a estudiar química, empezás a estudiar una ciencia positivista, occidental, absolutamente, aparentemente racional en un sentido muy tecnológico, pero a la vuelta de los años vos te das cuenta que no hay tal divorcio entre humanidades y ciencias duras, sino que, como me dijo una vez Ernesto Sábato hace muchísimo tiempo, la estética de un teorema de matemática demostrado es semejante, es análoga, no es lo mismo, pero es análoga a la estética de un poema. Y de pronto, cuando vos tenés una aventura de creación, vos estás trabajando una alquimia con la palabra. Ese es un poquito el origen. Después, cuando terminé mis estudios de química y di muchos años clases en matemática, sí tomé estudios de literatura, una maestría, y bueno, empecé a trabajar en lingüística, pero yo creo que fue una buena decisión, porque eso me llevó a esa conclusión de que en realidad los conocimientos humanos convergen. Nosotros vivimos en un mundo donde parece que lo tecnológico está muy por fuera de lo intrínsecamente humano. Y por lo menos modestamente, a nivel personal, he descubierto que no, que lo humano está en la raíz del conocimiento científico. Y así llegamos
digo, tú me estás planteando un tema filosófico, existencial, que de alguna manera conecta con tu nueva producción, Sí, el libro de la desobediencia. sí. Esto es una novela, mi más reciente novela, que transcurre en un Japón imaginario, pero medieval, que en parte es real, porque yo leí mucho para llegar a esta novela, y investigué, pero también trabajé con elementos que tienen que ver con la alquimia propia de uno. En mi juventud, digamos, a los 16, 15, 16, 17, casi hasta los 30, yo practiqué en ese momento artes marciales, que después dejé, como uno deja tantas cosas en la vida, después retomé cuando haces el cierre de un ciclo. Vos te das cuenta que tenés que retomar porque de alguna manera eso que hiciste en tu adolescencia, como los ciclos de los planetas o los ciclos de ciertas mapas estelares, se reitera. Entonces, en este libro la idea era, en vez de pintar la aldea y entonces pintar el mundo, es decir, en vez de pintar el Uruguay o Montevideo y entonces a partir de ahí explorar verdades o ficciones o entretenimiento, yo me propuse no digo lo contrario, pero propuse, vamos a pintar el mundo a través de un Japón que está lejano, pero que es muy cercano a mí en términos de esas artes. Cuando digo marciales, son artes mucho más que marciales. Hay un momento cuando practicas ese tipo de disciplinas que implican lo corporal, te das cuenta que el enemigo verdadero y el número uno sos vos mismo, es decir, una parte tuya. Entonces, tomando eso, dije, bueno, hay una dinámica interesante entre obedecer y no obedecer, entre lo que es la obediencia a la parte profunda de uno mismo y lo que es la obediencia a las cosas más superficiales del mundo. Entonces, en el libro de la desobediencia yo lo que traté es de recrear ese Japón para hablar de cosas que nos pasan a todos nosotros. Porque parece como una ironía, ¿no? El libro de la desobediencia con la profundidad que los japoneses o la cultura japonesa da a la obediencia, ¿no? Y por otro lado, el libro, según sé, tiene pasajes con mucho humor, ironía también, que hablamos recién, pero en el medioevo japonés eran continuas guerras. La poesía de entonces era muy budista también. ¿Y cómo jugó todo eso en el desarrollo de los personajes, de la escena, de ese momento? Sí, hay mucha lectura de textos japoneses que a mí me interesaron desde siempre, tanto de narrativa como de poesía. Yo creo que la poesía japonesa, sobre todo la poesía zen, los textos de tipo budista, tienen una influencia enorme en Occidente simplemente porque están en la esencia de una espiritualidad que nosotros desde Occidente necesitamos. Pero al mismo tiempo está el humor y al mismo tiempo está asomarse a una sociedad muy compartimentada, muy aparentemente estructurada, rígida, autoritaria, pero en el fondo en ese autoritarismo hay también una posibilidad de desobedecer a ciertas cosas, de desobedecerse a uno mismo en su pereza, por ejemplo, o de desobedecerse a uno mismo en ciertas pulsiones. Entonces, en esa sociedad japonesa medieval, el medioevo japonés dura prácticamente hasta el siglo XIX, era un buen lugar como para hacer aparecer cosas que yo no he trabajado en otras novelas o narraciones anteriores, que es lo fantástico. Serpientes aladas, hay osos panda que se comunican telepáticamente, y además hay un enfrentamiento entre un poder central, que es el emperador, y una sacerdotisa o sensei, que es Miniki, que tiene su templo de la poesía. A partir de eso hay todo un juego con el humor, y el humor te permite también introducir guiñadas, hablar con el lector entre líneas, hacerle escuchar al protagonista de la novela, que se llama Koji Oshura, que es un personaje inventado. Son tres personajes importantes, ¿no? O sea, la sensei Miniki, el emperador
Y el samurái, que es poeta. Que es poeta, o Kōjō-yūra, que es el más veterano, que es el que escribe el libro de la desobediencia. Porque él está constantemente en contacto con el emperador, pero por otro lado, y le escribe cosas por encargo, como ha pasado en todas las civilizaciones, en democracia, en monarquías, en otro tipo de regímenes. Él escribe, pero a su vez, y obedece, pero a su vez es un samurái, tiene su código de honor, entonces desobedece a través de la palabra, a través de la creación poética. Y estos tres personajes arman esta especie de juego donde hay enfrentamientos, donde está lo femenino con una presencia muy grande, cosa que la gente cree que la cuestión de los samuráis o que Japón es un país extremadamente machista por esa rigidez, y puede ser que lo sea en parte, pero hay documentos concretos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX que hubo samurái mujeres, hay fotografías, es decir, mujeres que se armaban, que se adiestraban en el uso de la katana para defender sus lugares, sus pueblos, o para ponerse al servicio de un señor. Y en esa idea me basé para desarrollar un poquito el personaje este de Miniki. La idea del libro es que haya una presencia de mucha acción, pero que en esa acción haya también cierta reflexión y cierta poesía. Y esa poesía tiene una relación con el modelo de la poesía zen o la poesía budista. Porque el propio Kōjō-yūra, ese personaje que va escribiendo el libro de la desobediencia, va haciendo por encargo del emperador un libro que se llama Monstruos Naturales de Japón. Y entonces allí habla de fenómenos reales como el pez globo. El pez globo es un pez finito que cuando viene un enemigo se hincha y entonces eso le sirve de defensa, pero que a su vez tiene un veneno poderosísimo que es capaz de matar a 10 comensales que se atrevan con su carne, y sin embargo ese pez es preparado crudo por chefs japoneses, y si el chef es suficientemente diestro, te hace un plato exquisito que no te hace nada. Si el chef se equivoca, el plato resulta mortal. Y en Japón estos platos del pez globo salen $300, $500. Digamos, o sea, al día de hoy. Y eso es, hay un juego cuando uno dice eso es un monstruo natural de Japón. Hay un juego en el sentido de que la monstruosidad puede estar también en aquello que es extraordinario. A veces se habla de una taza de té, de una cuchara, y esos son monstruos de Japón. A través de esa mirada de la poesía a los objetos cotidianos, muy simples algunos, más complejos otros, está el juego también de este samurái que está en medio de esa batalla cruenta entre el emperador y la sensei Miniki, esta mujer poderosa que además es traductora de Safo de Lesbos, nada menos. Y ella aparte había tomado a la amada secuestra, la toma una de las concubinas, la preferida, la más linda, la Tanoshi, que es una mujer, según describe el libro, hermosísima, la preferida del emperador. A ella misma la secuestra para sí y la seduce. Y eso es lo que desata toda la guerra del libro de la desobediencia. La idea no es contar una historia absolutamente real que pudo haber sucedido en Japón. La idea es contar una historia que tiene que ver con cualquier región del mundo y cuando se enfrentan los poderes, el poder central, el poder político de un emperador y el poder que está siempre detrás de la palabra. Entonces cuando Miniki, esta sensei, secuestra a la preferida del emperador, desata las iras del emperador, que a su vez son, digamos, combatidas por el propio Kōjō-yūra trabajando con la palabra, hablando de la obediencia y de la desobediencia. Otro personaje interesante es el tatuador. Y el tatuador, que es Neko Wol, el Neko es fundamental porque en esta cultura es una cultura del tatuaje. Y Neko es un artista que en un momento dice haber aprendido con Hokusai, que es un famoso pintor japonés, y ese personaje se mueve
en el mundo del arte de otro modo, no con la palabra, sino con el ícono, con la figura, con lo representativo. Entonces eso da lugar a que en la novela aparezcan elementos muy visuales y también en un momento lo llevan, lo manda a buscar Miniki, la sensei, para que tatúe la palabra amor en la espalda de Tanoshi y en su espalda. Esa playa de personajes que aparecen lo que hacen es mostrar también de pronto la diversidad en cuanto a lo artístico y en cuanto a las pasiones humanas, ¿no? Okoshi, el samurái, poeta, el que escribe el libro, cuenta elementos del tatuador, cuenta aventuras del tatuador, enfrentamientos con personajes que le piden que tatúe, que dibuje cosas imposibles, pero a su vez cuenta cosas del propio emperador, de sus ministros, y la idea es que haya elementos de humor y chistes. Hay un momento que obviamente es un anacronismo, donde Okoshi se queja de que le cobran el IRPF, el impuesto a las retribuciones personales. Obviamente es un anacronismo, pero es un anacronismo que está como guiñada para el lector, de modo de entender que esto que pasa a un nivel fantástico y a veces esotérico de trasmundos, no se puede estar pasando a nosotros, y que el humor más obvio también a veces está conectado a seres que tienen una profundidad grande espiritual. La idea que mueve este libro es la aventura, el amor y esa tensión entre el poder y la escritura creativa, la palabra creativa, la palabra como un poder alternativo a los poderes políticos, reales, militares. Ese es un poquito el juego que se va dando. Un libro actual con un mensaje filosófico. Y la otra pregunta que quería hacerte, hay una conexión entre uno de los poemas del samurái con una canción de Citarrosa. Sí, eso, sí. ¿Cómo se da eso? Esos son los pequeños trucos del libro que tienen que ver con cómo hacer para que el samurái pueda verse tocado por un poema, una canción de Citarrosa. Bueno, en el sueño todos entendemos idiomas, muchos hemos soñado estar en ciertos lugares con ciertos personajes y entendemos perfectamente el idioma. Este samurái Okoshi Ōyura, este poeta, en un momento sueña y escucha una canción de Citarrosa y repite algunos de sus versos. Y él sabe que la escuchó en el sueño en un idioma que no entiende en la vigilia, pero que sí entiende en el sueño. Ese universo de lo onírico está presente en toda la novela y creo que es algo que ya estaba en algunos de mis libros anteriores, pero acá está desatado, me liberé en el sentido de que apareciera como algo tan concreto como la vigilia. El poeta Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, al que tuve el gusto de conocer, planteaba cuál es la vigilia. Ahora Daniel Fernández Corch y Rafael Courtoisí charlando, ¿esto no será un sueño? Borges lo decía también, ¿no seremos un sueño de alguien que nos sueña? Y cuando estamos soñando, ¿no estaremos viviendo una experiencia sólida, concreta? Esas diferencias entre lo onírico y lo real a veces tienen conexiones que son fundamentales. Y esa visión y ese escuchar unos versos en una canción de Citarrosa, el poeta Okoshi Ōyura, no es solo un homenaje a Citarrosa o una guiñada al lector, no un chiste, sino una guiñada, un homenaje, sino también es de alguna manera poner el acento en que hay una conexión entre eso. Espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Estamos hechos de realidad, de sustancia, de materia, en términos cartesianos, positivistas, pero estamos hechos de todo lo demás, de otras dimensiones, que algunas conocemos o nos asomamos, y otras de pronto no las conocemos, pero las intuimos. Yo creo que los que escriben novela, los que escriben poesía, están trabajando siempre en esos límites. El libro de la desobediencia es un libro fascinante. Creo que casi único
en su tipo. Nunca había abordado una temática desde esta perspectiva, creo que nadie, no conozco. Pero bueno, interesante que lo conozcan al libro y a su autor. Un gusto de haber estado hoy contigo, Rafael Couttosi. Un placer, Daniel.